Ya, ok, entonces diseño de engranes. Por si acaso vendremos sobre más ejercicios luego de engranes, de movilidad. Todo esto vendremos un poquito más adelante cuando veamos ya todas las máquinas, ¿verdad? Y así mismo veremos hoy día en la próxima clase la teoría de engranes y al final, una vez que comencemos a ver todas las cinemáticas, vamos a hacer ejercicios completos con engranes, levas, calcular movilidad. ¿Okay? Entonces, ver diseño de engranes, tenemos dos clases. En esta primera clase vamos a ver toda la funcionalidad del engrane, cómo funciona uno a uno, ¿verdad? Cómo encontrar velocidades, toda la parte cinemática, obviamente. La nomenclatura, cómo hacer, cómo diseñar engranes, ¿verdad? Ya tendrán también, podrán con un software diseñar los engranes. Y eso, pues ya sobre todo teoría, ¿verdad? Entonces, tenemos aquí engranes o engranajes, ¿verdad? Dice, se denomina engrane al mecanismo utilizado para transmitir potencia de un componente a otro dentro de una máquina. ¿Okay? El engrane sirve generalmente eso, para transmitir potencia y es el que cambia generalmente en un motor, sobre todo, cambio potencia, ¿verdad? Por velocidad. Hay un, eh, hay hay un lazo entre estos dos. Mientras más potencia yo tenga, menor velocidad yo voy a tener. Ya lo vamos a ver más adelante en las curvas de potencia y de velocidad de mi potencia versus velocidad, ¿verdad? De mis motores. ¿Okay? Dice, un juego de engranes es un dispositivo que intercambia par de torsión de velocidad por velocidad o viceversa. ¿Okay? El ejemplo típico de un carro, ¿verdad? Cuando yo estoy en el llano, cuando yo estoy sí, no hay curvas, no hay lomas, ¿verdad? Estoy en una pista llana, yo necesito velocidad y no tanto potencia, ¿verdad? Entonces por eso yo voy a subir las velocidades, ¿verdad? Y voy a ir más rápido, pero voy a tener una potencia menor, ¿verdad? A la excepción del arranque. El arranque ahí sí, ya sabemos que cambiar la cinemática de un mecanismo, cambiar de la no movilidad a la movilidad, ¿verdad? Cuesta siempre más. Entonces también al inicio del movimiento yo voy a tener bastante o voy a necesitar fuerza. ¿Okay? Entonces por eso en un carro siempre arranco en primera y segunda, que son los cambios que tienen más fuerza, más torque, ¿verdad? Pero velocidad corta. Y cuando estoy en una loma, por ejemplo, cuando estoy subiendo lo mismo, voy a bajar a las velocidades primera o segunda, justamente porque ahí necesito fuerza, no necesito tanta velocidad, pero fuerza. En la próxima clase veremos los motores, perdón, la transmisión manual y la transmisión automática, y veremos qué tipo de engranes o juego de engranes conforman la transmisión manual y la transmisión automática. ¿Okay? Entonces, finalmente los engranes están formados por dos ruedas dentadas, y ya las podemos ver aquí, ¿verdad? Generalmente las podemos llamar rueda y piñón, ¿verdad? O engrane, dos engranes simplemente. El rueda y piñón era un poquito en la literatura antigua. Actualmente solo los llamo engrane 1, engrane 2. ¿Verdad? Pero siempre hay que tener en cuenta estas partes. Eje motriz se denomina el eje que tiene el movimiento propio, al que impulsa el movimiento. Rueda conductora es la que sigue el movimiento, ¿verdad? Porque luego vamos a ver quién conduce a quién
¿verdad? ¿Quién es el que mueve? ¿Por dónde entra el movimiento? ¿Por dónde sale? ¿Verdad? Porque nuestras ecuaciones las vamos a dar en función de eso. ¿Quién mueve el movimiento? ¿Quién recibe el movimiento? ¿Verdad? Y luego los ejes, ¿verdad? Son los centros donde va el pivot, ¿verdad? En las dos partes, ¿verdad? El eje conducido y el eje conductor, rueda conducida y rueda conductora. ¿Okay? Y luego tengo la corona, parte exterior de una rueda, en la que se encuentran los dientes, ¿verdad? Esta parte externa, ¿verdad? Y el cubo, la parte interna, donde va a ir el eje, que va a transmitir y fuerza, ¿verdad? Vemos un poquito más la nomenclatura de los engranes. ¿Qué pasa aquí? Perdón. ¿Verdad? Enfocándonos en los dientes, ¿verdad? Tengo obviamente mis dientes y ciertos específicos que ya vamos a ver las relaciones dependiendo el diámetro del diente. ¿Ok? Pero tengo este primero paso de base que es la medida, siempre que yo hago de un paso, es la medida entre la mitad de un diente y la mitad del otro. Ya veremos que hay 3 pasos o varios pasos, ¿verdad? Entonces, el paso de base, la medida que hay entre un diente y otro, medido entre el círculo de base, ¿verdad? Este círculo de base no contiene todavía la medida de los dientes. Luego tengo el círculo de paso, que es el que generalmente yo dibujo cuando voy a hacer un esquema, ¿okay? El de la mitad del diente, ese círculo de paso va a la mitad del diente, ¿verdad? Y tenemos el paso circular, ¿no? El paso circular es la medida entre la mitad de un diente y la mitad del siguiente diente. ¿Okay? Como les decía, los pasos, paso circular, paso de base, es lo mismo, esta medida entre dos dientes, solo que medido en círculos diferentes. Círculo de base, medida sin un círculo sin los dientes, y el paso circular, ¿verdad? Divide al diente en dos partes, ¿verdad? El adendo es la parte superior del diente y el dedendo es la parte inferior del diente. ¿Okay? Luego tengo, si nos damos cuenta, esta partecita de acá es el tope del diente. ¿Sí? Y esta parte de aquí, el fondo entre dientes. Déjenme coger otro. ¿Verdad? Esta parte de aquí es el fondo entre dientes. ¿Ok? Tope del diente y el fondo de dientes. Pero estas dos partes nunca se van a tocar en dos engranes. ¿Por qué? Porque yo tengo aquí la holgura radial, ¿verdad? Es un espacio que yo voy a poner aquí abajo. Esta holgura de dientes, este espacio de aquí, si lo vemos, ¿verdad? Está hecho justamente para que no se topen, para que no haya choque entre el tope de un engrane y el fondo de entre dientes. ¿Por qué? Porque lo que yo quiero es garantizar una transmisión de fuerza y de velocidad lo más constante posible. Entonces, para esto yo necesito que siempre el contacto entre dos engranes sea lo más pequeño posible y lo que vamos a tratar es que sea en realidad una línea recta. Entonces, cuando venga el otro engrane aquí, el otro diente, ¿verdad? Por aquí, ¿verdad? Tope simplemente en una línea. ¿Ok? Y nunca tope el tope del diente con el fondo de entre dientes. ¿Ok? Ya vamos a ver un poquito más adelante el ángulo de entrada, el ángulo de salida. ¿Ok? Pero entonces el contacto siempre va a estar en esta cara, flanco del diente, ya sea del uno o del otro diente, del un lado o del otro. ¿Ok? Entonces aquí dejo todas las definiciones de cada uno de ellos, ¿verdad? Ya lo expliqué uno a uno.
Profe, una pregunta. Tenemos la clase, dígame. La diferencia entre cara y flanco, ¿cuál era? Porque están unidas. La verdad, ninguna. La verdad, ninguna. Cara o flanco es exactamente lo mismo. Tal vez la posición en ciertos, ¿cómo se llama? Eh, en cierto perfil del diente, pero cara o flanco es exactamente lo mismo. Gracias. ¿Sí? La clasificación de los engranes, igual les dejo todo el listado, ¿verdad? Pero aquí podemos ver más gráficamente, ¿verdad? Primero por su posición o por su arreglo. Nos damos cuenta, tengo un arreglo de contacto externo, es decir, tengo uno al lado del otro, como lo podemos... Como lo podemos observar aquí. Si vemos aquí esta animación de acá abajo, la que está abajo de los cilindros rectos, con contacto externo, miren qué pasa. La velocidad angular es contraria en este tipo de contacto. Si este es el engrane 2, este es el engrane 3, yo voy a decir que omega 2 va en ese sentido y omega 3 va en este sentido. ¿Verdad? Entonces los omegas van a ser contrarios para un contacto externo, es decir, uno al lado del otro. Mientras que para contactos internos, que vemos aquí, si nos damos cuenta, la velocidad angular va a estar en el mismo sentido. Miren acá arriba, la corona, esta corona como en rojo, no tiene la misma velocidad angular que el engrane interno que tiene aquí. Entonces, el omega, vamos a decir 3, es igual al omega 4. ¿Ok? Y miren aquí abajo, entre este engrane planeta, o este planeta, ¿verdad? Y este sol. Sí, ya lo vamos a ver en la próxima clase, pero en realidad esta es una... representa un tren de engranaje planetario, Sol y planetas. Pero en este caso lo quería mostrar simplemente para mostrar la velocidad angular que va en el mismo sentido para un arreglo interno, de contacto interno. ¿Sí? Entonces, ¿por qué es importante? Porque ya vamos a ver un poquito más adelante la ley fundamental de los engranes, ¿verdad? El signo de esta ecuación va a depender justamente de este contacto, ¿verdad? ¿Por qué? Porque yo voy a decir, ¿qué pasa con el punto de contacto entre dos engranes? ¿Qué puedo decir yo de la velocidad? ¿Alguien se acuerda? Eso ya vieron. Si yo digo, ¿cuál es la velocidad de este punto A? Medida ya sea la velocidad del lineal, ¿verdad? La velocidad lineal en este caso es la misma, ¿verdad? Ya sea la velocidad de A vista desde el cuerpo 2 como la velocidad de A vista desde el cuerpo 3. ¿Verdad? ¿Y alguien recuerda la ecuación de esta velocidad? Velocidad angular por el radio. El radio por la velocidad. El radio, vamos a decir radio 2 por omega 2 va a ser igual a radio 3 por omega 3. ¿Verdad? Pero en este caso, si nos damos cuenta, ¿verdad? Tengo aquí omega 2 y omega 3. ¿Sí? Que están en sentidos contrarios. ¿Verdad? Entonces necesitaré yo para mi
de entrada-salida, poner aquí un más, perdón, más y menos aquí. Omega 2 sobre omega 3. ¿Ok? Y de hecho, ya vamos a ver que de aquí yo parto con mi ley fundamental de engranes. ¿Okay? Estamos todos de acuerdo hasta ahí. Lo mismo pasa con mis engranes de contacto interno. ¿Okay? Entonces, solo que si nos damos cuenta, yo tengo aquí un más o un menos. ¿Cuándo pongo un más? Cuando yo tengo contacto externo, contacto interno, ¿verdad? Es decir, las velocidades van en el mismo sentido, ¿verdad? ¿Cuándo pongo un menos? Cuando yo tengo contacto externo, es decir, los omegas van en sentidos contrarios. ¿Ok? ¿Claro hasta ahí esta parte de la ecuación? Ya la vamos a ver un poquito más adelante, que yo podré tener esta misma ecuación ya sea con radio, como en este caso, yo la voy a poder tener con diámetro o la voy a poder tener con número de dientes, ¿ok? En un par de diapositivas. Seguimos con la clasificación. En esta parte de aquí adelante, de aquí arriba, perdón, estos dos son, si nos damos cuenta, engranes cilíndricos rectos. ¿Qué quiere decir recto? Que los dientes tienen forma recta, ¿verdad? Engranes básicos. Perdón. Luego vemos aquí abajo cilíndricos helicoidales, es decir, estos dientes tienen una curvatura, ¿verdad? Que no está alineada con el eje del engrane. Y finalmente tenemos engranes rectos, que es un piñón y cremallera. La cremallera es justamente este engrane alargado, vamos a decir. Esta es la cremallera, ¿verdad? Y el piñón es este engrane, ¿verdad? Que gira. Y en este caso, yo puedo ver que con un engrane, como en estos casos de acá, yo puedo transformar una velocidad angular o una rotación en otra rotación a otra velocidad, o en el caso de piñón y cremallera, yo puedo transformar un movimiento rotacional en un movimiento traslacional. ¿Dónde lo encontramos? Generalmente en los carros antiguos, ¿verdad? O en los carros actuales también, en algunos, donde la dirección asistida, ¿verdad? Está dada justamente por un sistema de piñón y cremallera. Ya lo veremos también un poquito más adelante en esta animación. Okay. Seguimos con la clasificación. Aquí tenemos engranes cónicos, ¿verdad? Por su forma, ¿verdad? Cónicos rectos y cónicos en espiral, ¿verdad? Cónicos helicoidales, ¿verdad? Y un perno sin fin. El perno sin fin es este de aquí abajo, que es simplemente un engrane, ¿verdad? Donde es un solo diente como una espiral alargada, que esta espiral es el que va a hacer girar mi piñón. Pero entonces, en este caso, va a ser el número de vueltas que dé mi engrane sin fin, ¿verdad? Que va a hacer girar el diente como como una articulación helicoidal, ¿no? No son dientes separados, es uno mismo que va haciendo avanzar mi engrane. ¿Okay? Luego tengo la clasificación por ejes.
típico que tenemos acá son ejes paralelos, ¿verdad? Tengo un eje aquí y otro eje acá, ¿verdad? Aquí vemos, ¿sí?, una caja de reducción de velocidades. En este caso podemos ver los ejes cruzados, ¿verdad? Y en estos ejes cruzados yo puedo decir que coinciden o no la perpendicularidad, como vemos en este primero, ¿verdad? Los ejes no son cruzados. En el caso de acá son ejes cruzados, es decir, son perpendiculares y se cruzan en un punto. ¿Okay? Bien. En este caso se intersectan, ¿sí?, en ambas direcciones. Y finalmente llegamos a la ley fundamental de los engranes, que si nos damos cuenta, esta parte fue la que yo ya encontré en la diapositiva anterior, ¿verdad? Omega de salida, omega de entrada, definiendo la entrada por donde llega el movimiento, es decir, por donde tengo el motor, por donde inicia mi cinemática. ¿Ok? Entonces tengo omega de salida sobre omega de entrada y recuerden es alternado, ¿verdad? R de entrada sobre R de salida, al revés, ¿no? Y con el más y el menos, que ya sabemos, más para un arreglo interno, el menos para un arreglo externo, ¿verdad? Y aparte tengo todo esto, que ya lo vamos a ver cómo hacer esta. Por el momento tómenla así como se las doy. Toda esta parte, ya vamos a ver cuál es la relación entre los radios, el número de dientes, el diámetro, ¿ok? Cuando veamos ahora en un par de diapositivas la relación que hay entre paso de dientes y número de dientes. Entonces, visualicemos estas dos partes de la ley fundamental del engrane, ¿verdad? Primero tengo esta parte de aquí, ¿verdad?, que es la relación de velocidad. Relación de velocidad, por eso MV, omega de salida sobre omega de entrada, ¿verdad? Esta es la parte cinemática de mi ecuación, y en la otra parte es más geométrica. ¿Ya? ¿Por qué geométrica? Porque es dependiendo de la construcción de mi engrane, ya sea R el radio del engrane, D el diámetro del engrane o N el número de dientes del engrane. ¿Ok? Y todos estos geométricos vienen en el mismo sentido. Entrada, salida, entrada, salida, entrada, salida. ¿Verdad? Entrada arriba, por donde está el motor, donde viene el movimiento. Salida, el engrane seguidor, ¿no? Que todos van en oposición con mi relación de cinemática, ¿no? Salida sobre entrada. ¿Ok? Entonces yo podré utilizar esta ecuación, ¿verdad?, con el dato que me dan. Si me dan número de dientes, que es lo más común, haré mi relación con número de dientes igual más y menos, dependiendo de la regla, ¿verdad? Y entonces esta última parte, la parte geométrica, la que yo tenga, con el dato que yo tenga, puedo encontrar la relación de transmisión, ¿verdad? Así mismo como el ángulo de transmisión anteriormente, que aquí también debe haber un ángulo de transmisión, pero esta es relación de transmisión, ¿verdad? ¿Qué tanto? Bueno, el 1, relación de velocidad, es qué tanta velocidad yo transmito desde mi entrada hasta mi salida, ¿verdad? Y en el otro es la relación de transmisión, qué tanta fuerza
¿verdad? MT, que es contraria a MB, opuesta, perdón, ¿verdad? Perdón, que traduce la transmisión de fuerza. ¿Okay? Entonces, ojo, con esto último, para cumplir esta ley fundamental del engrane, dice, para que se cumpla la ley fundamental del engrane, los contornos de los dientes que engranas deben conjugarse entre sí. Es decir, cada perfil de dientes va a tener su ecuación específica, su forma de realizar. ¿Okay? Entonces, si yo quiero que esta ecuación funcione siempre en cualquier punto del contacto, los dos engranes deberán tener el mismo diseño del perfil del diente. ¿Okay? Hay varios tipos de perfiles de dientes. Tengo que encontrar siempre el mismo perfil. ¿Okay? Para esto les muestro, simplemente teóricamente, no vamos a hacer cálculo en voluta, pero simplemente la forma del perfil del diente más común que existe en el mercado, ¿verdad? Es la forma de involuta, ¿verdad? Dice, la involuta es una curva que se genera al hacer girar una recta sin deslizamiento sobre la superficie de una circunferencia. La recta se llama cuerda y será tangente a la circunferencia. Y vemos aquí esta involuta. ¿Sí? El centro de curvatura de la involuta siempre está en un punto tangente a la curva de contacto del cilindro. La tangente a la involuta siempre será normal a la cuerda. ¿Okay? Entonces, esta es la forma, vamos a decir, de el perfil de mi diente. ¿Okay? Vamos a seguir, no nos interesa tanto esta forma porque no vamos a diseñar cada uno de los dientes. No, en cursos más adelante ustedes ya van a ver forma de involuta y otras maneras de diseñar este perfil de dientes. ¿Ok? Entonces, pero esta parte sí, el ángulo de presión. ¿Verdad? ¿Qué me dice? Me dice, es el ángulo entre el eje de transmisión, ¿verdad? Y la dirección de la velocidad en el punto de paso. ¿Verdad? Aquí yo tengo dos engranes, ¿verdad? Les recuerdo, ¿sí? Miren que tengo dos círculos, el círculo de base, que es el círculo de adentro. Recuerden, el círculo de base no tiene en cuenta el diente. Y luego tengo el círculo de paso, ¿verdad? Que es este segundo de aquí, este de aquí, que es el que divide círculo de paso, ¿verdad? Que es el que divide al diente en dos, ¿verdad? En el adendo y en el dedendo. Entonces tengo que tener la línea de acción tangente a ambos círculos de base, ¿verdad? Círculo de base, entonces tengo este, ¿verdad? Tangente a los dos, ¿verdad? Y la dirección de la velocidad. Que soy aquí va a ser perpendicular a los dos radios, ¿verdad? Entonces este es mi ángulo de presión. ¿Sí? No sé si hay alguna pregunta. ¿Sí? Valores siempre estandarizados, ¿no? 14.5, 20, 25, 20, 25 son los más utilizados actualmente en ángulo de presión, ¿no? Lo mismo, ángulo de presión traduce qué tanto yo estoy perdiendo y estoy transmitiendo, ¿verdad? Donde yo encontraré la mayor fuerza. Y ahora sí vemos, las diferentes ecuaciones para pasar sobre todo eso, para diseñar mi engrane, ¿verdad? Y cómo si yo tengo el radio de un engrane, el número de dientes o
el diámetro de engranes, como pasar entre ellos, ¿verdad? Entonces tengo este paso circular, ¿verdad? Ya habíamos dicho, distancia circular entre dos puntos correspondientes a dientes adyacentes, medido sobre circunferencia primitiva o circunferencia de base, es lo mismo, ¿verdad? La que no tiene en cuenta eh, los dientes, ¿verdad? Dice, se denota por PC, paso circular, y define el tamaño de los dientes de un engrane en dientes rectos. Paso circular. Entonces tengo pi por d, el diámetro del engrane, por n, aquí comienza a ver este número de dientes. ¿Ok? Aquí vemos valores finalmente normalizados en la pequeña tabla. Luego tengo el paso de base medido en el círculo de base, ¿verdad? Que es igual al paso circular PC por el coseno de teta phi, ¿verdad? Este phi es el ángulo de presión que vimos anteriormente. Finalmente, paso diametral, ¿verdad? Define como el número de dientes contenido en una pulgada de diámetro primitivo, ¿verdad? En este caso, el número de dientes dividido para el diámetro el diámetro de paso. Perdón, el diámetro del engrane. ¿Ok? Con esas tres ecuaciones yo puedo ligar radio número de dientes y diámetros, ¿verdad? Para utilizar cualquiera de las tres, mis tres ecuaciones o mis tres lados de la ecuación en la parte geométrica de la ley fundamental del engrane, ¿no? Luego tengo el módulo, lo vamos a pasar un poquito largo por esto, ¿sí? Y vamos a ver esto, cómo utilizar justamente, ¿verdad? El paso de base, el paso diametral, ¿verdad? Y todas mis ecuaciones. Entonces les voy a poner un pequeño videito. Un segundo. Me confirman. No se puede compartir el sonido. Disculpe, profesor, ¿qué era lo que estaba preguntando? Perdón, nada, les voy a compartir un video. Ok, y simplemente. No sé qué pasa. No sé por qué no me deja compartir.
Ok, me confirman que pueden escuchar el audio. Respecto a engranajes, ¿qué es lo que vamos a ver primero? Vamos a ver los términos donde paso diametral es igual a dp, donde diámetro de paso es igual a pd y donde número de dientes es igual a n. ¿Cómo estoy utilizando yo esto? Lo estoy utilizando en el sistema americano, donde estoy leyendo de derecha a izquierda para leerlo de esta manera. ¿Ok? Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a hacer unos ejemplos y les voy a presentar la fórmula para los engranajes, donde les digo paso diametral es igual a número de dientes entre dp. De esta manera nosotros vamos a determinar cualquier cosa que necesitemos. Si necesitamos número de dientes, ¿qué vamos a hacer? Vamos a decirle n es igual, está dividiendo, pasa a multiplicando, entonces mi fórmula será ahora de esta manera. Cuando quiero encontrar el número de dientes, ¿ok? Cuando quiero encontrar el número de dientes. Estoy despejando, no estoy haciendo otra cosa que despejando. Cuando quiera encontrar el diámetro de paso, pues ¿qué hago? Nada más intercambio valores este con este y le digo que n es igual a p entre d. ¿Okay? Esta es la fórmula para sacar el diámetro de paso. Y pues ya tengo las tres fórmulas. Me tengo para sacar paso diametral, dientes y diámetro de paso. Tengo las tres fórmulas. Bueno, ¿qué vamos a hacer a continuación? Vamos a suponer que nosotros tenemos los siguientes valores. Número de dientes es igual a 36. Tenemos el diámetro de paso. Ahorita les voy a explicar qué es eso también. Es de 3 pulgadas. El diámetro de paso siempre se da, obviamente su palabra lo dice, se da como diámetro, ¿verdad? Como una distancia angular, como pi, como algo así. Bueno, vamos a decirle ahora que tenemos el paso diametral de 32. ¿Okay? Ahorita vamos a ver eso y vamos a ver por qué estoy cometiendo un error ahí. Vamos a ver esto y ahorita les explico por qué estamos cometiendo un error ahí. Déjame estirar un poquito más esto. Ahí. Bueno, ¿por qué estamos cometiendo un error aquí? Porque yo estoy asegurando que el paso diametral sin hacer ningún cálculo es este. Si se fijan, aquí tenemos los valores estandarizados de nuestro paso diametral. Mientras más grande sea nuestro paso diametral, más pequeño es el diente del engranaje. Mientras más grande sea, mientras más grande sea, más pequeños son los dientes. Mientras más pequeño sea el diámetro, el paso diametral, más grandes se van a volver nuestros dientes. ¿Ok? Es al revés. Van a haber un número pequeño, pero van a haber dientes muy grandes. Van a haber un número grande, pero dientes pequeños. Bueno, ¿qué más podemos ver aquí? Podemos ver lo que se llama paso circular. El paso circular es el equivalente a lo que se llama paso de diámetro. ¿Okay? De aquí a aquí se refiere a que es un paso diametral. En nuestro paso diametral van a ver una línea como esta. Esta línea que ustedes están viendo se llama círculo de paso o también se puede llamar diámetro de paso. ¿Okay? Es esta línea que ustedes están viendo. Es donde exactamente se juntan o se intersectan el paso diametral y el diámetro de paso. ¿Okay? ¿Qué tenemos hasta mero abajo? Tenemos lo que se llama círculo de raíz, que es este. Ese sí se conoce comúnmente como círculo de raíz o diámetro de raíz o así. ¿Okay? ¿Cómo se le conoce a este? Este se le conoce como diámetro exterior o también se le puede llamar círculo de la cabeza. Aquí tenemos el ancho de cara, tenemos la cresta, tenemos lo que sería la cabeza, la raíz, muchas veces los van a conocer como dedendum y addendum. Y tenemos también lo que sería la cara del mismo. Tenemos el flanco, cara y flanco, ¿ok? Vamos a ver aquí. Esto es cara y esto es flanco.
¿Ok? Bueno, vamos a decirle ahora que nosotros queremos saber si esto que estamos haciendo aquí es real. ¿Cómo nos podemos dar cuenta si es real? Sustituyéndolos en la fórmula. Ok, en este caso tenemos el que yo quiero comprobar es este. Yo no estoy seguro que ese sea 32. Vamos a suponer que están dudando del que les dieron los datos, ¿no? Entonces, voy a dejarlo PD es igual a número de dientes, que es 36, entre el diámetro de paso, que es 3. ¿Ok? Aquí a simple vista se puede ver que no es verdad lo que yo les estoy dando en la fórmula, que estamos cometiendo un error. ¿Ok? Si se fijan, aquí vamos a hacerle 36 entre 3, nos da un equivalente de 12. ¿Ok? Quiere decir que nuestro paso diametral no es 32, que ese 32 está mal. ¿Ok? No corresponde. ¿Cuál debería de ser nuestro correcto paso diametral? Es de 12. ¿Ok? Es el 12. Vamos a ver aquí, no vamos a borrar esto. Y listo. Entonces tenemos que un paso diametral, si está estandarizado, es de 12. ¿Ok? Nosotros deberíamos o tendríamos que poder encontrar lo siguiente. Si nosotros no nos da un paso diametral estandarizado, vamos a suponer en este caso que tenemos... Vamos a suponer que tenemos 38 entre 6. ¿Ok? Vamos a hacer 38 entre 6. Estamos al azar, no crean que tenemos datos así. 38 entre 6 me da a 6.3. Ok. Si se fijan, el 6.3 no es un paso diametral estandarizado. No lo tenemos aquí. Tenemos 4, tenemos 5, tenemos 6. ¿Qué quiere decir si nos da algo como eso? Nosotros tenemos que estandarizar. ¿Qué quiere decir? Vamos a modificar este para que nos dé algo que esté ya sea entre este o este. ¿Ok? ¿Qué es lo que hacemos? Nosotros vamos a ponerlo, a escoger entre cualquiera el más cercano que les haya dado. En este caso nosotros nos está dando 6.3. Está más cercano al 6. Entonces yo lo que haría sería ponerle 6. Este no existe ahorita. ¿Por qué? Porque lo estoy modificando para que sea de acuerdo a un estándar. Ok. Entonces le voy a decir que este todavía no existe. Este es un DP que no existe. Pero si te fijas, pues me va a quedar muy cercano, ya que me estoy acercando mucho a lo que quiero. Nomás le voy a decir 38 entre 6 y me va a dar igual a un paso diametral de ¿cuánto? Le vamos a decir ahora 38 entre 6 nos va a dar un equivalente. No, a ver, algo que estoy haciendo mal aquí, permítanme. Ok, es que aquí me equivoqué. Este es un diámetro de paso. Este no es un paso diámetro. Este es... Aquí hice algo mal. Nada más fue el puro movimiento que hice mal ahorita. Ok, este así. Y me debe de quedar paso diametral. Es igual a 6.3. Ok, y ese sí puede ser real. 6.3. Un diámetro a 6.3. Como ese, ok. Ese sí puede ser real. El otro no. ¿Por qué el otro no? Porque recuerden que tienen que ser estandarizados. Bueno, si nosotros tenemos también, en este caso, algo así como esto, pero vamos a borrar esto nada más, y esto también, y esto así. ¿Ok? ¿Qué más puede pasar aquí? Nosotros también podemos tener una distancia entre centros. Esa distancia entre centros la podemos calcular de esta manera. Nosotros tenemos dos engranajes, un piñón y un engranaje, ¿ok? De esta manera. Si nosotros ponemos
esto así y nosotros le decimos, se fijan, el paso circular y lo que se llama diámetro o círculo de paso siempre son tangentes entre ellos, que es donde verdaderamente se tocan los engranajes, ya que los engranajes siempre hacen esto. Mira, en esta parte de aquí estoy mostrando más o menos cómo es que se ven los engranajes cuando hacen contacto entre ellos. Esta parte que te estoy coloreando aquí es el contacto verdadero. Los diámetros de paso o círculo de paso es los que verdaderamente hacen contacto entre ellos. Si te fijas, son tangentes. Entonces, ¿cómo determinaría yo una distancia entre centros? De aquí a aquí, con la suma de los diámetros de paso entre dos. Vamos a suponer ahora que tenemos un diámetro de paso de 6 pulgadas, que tenemos número de dientes igual a 30. No podemos determinar el diámetro de paso todavía hasta que lo hagamos con la fórmula. O al contrario, ¿verdad? El paso diametral de 6 es estándar. Sí, aquí está. Entonces, recuerden que los pasos diametrales siempre deben de ser iguales, porque si no los dientes no embonarían correctamente. Entonces, aquí ya tenemos que es 6 y el número de dientes para este va a ser de 15. ¿Okay? Vamos a determinar los diámetros de paso. Aquí ya tenemos una fórmula para determinar diámetros de paso, donde le vamos a decir que 30 es igual entre 6 y me va a determinar el diámetro de paso. Para este vamos a hacer lo mismo. Me está diciendo que el número de dientes va a ser entonces igual a 15 entre 6 y me va a dar el siguiente resultado. Vamos a decirle que 30 entre 6 es igual a 5. Vamos a decirle aquí nada más. Este es igual a 5. Y este es igual a 2.5. ¿Okay? Nada más le vamos a decir aquí 2.5. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Para la distancia de centros, le vamos a decir lo siguiente. Le vamos a decir 5 más 2.5 entre 2 y nos va a dar la distancia entre centros. 7.5 entre 2. 7.5 entre 2. 7.5 entre 2 me da igual a 3.75. ¿Qué quiere decir esto? Entonces que yo tendría que construir una base, o sea que él dice que yo podría construir una base de esta manera y que la distancia entre centros de estos dos para que funcionen correctamente sería de 3.5 pulgadas. ¿Ok? Esa es la distancia que hay de separación de centro a centro. O sea, esta distancia que está aquí, de aquí a aquí, 3.5 pulgadas. ¿Ok? Bueno, pues por mi parte es todo. No olviden suscribirse, darle me gusta, comentar. Espero les haya transmitido algo nuevo o que hayan aprendido algo nuevo. Y pues nos vemos en la próxima. ¿Qué tal? Buen día. El día de hoy nos vamos a enfocar en la nomenclatura en engranes de diente recto. Ok, ahí vimos en el videito entonces cómo utilizar justamente el número de dientes, los pasos, los diferentes pasos y los radios. Ok. Les recuerdo que en las diapositivas encuentran también el link por si lo quieren volver a ver con más detenimiento. Ok, entonces seguimos. ¿Qué pasó? Perdón.
Seguimos. Que hasta ahí toda la teoría de los engranes, ¿verdad? Su morfología, ¿verdad? Su geometría, la ley fundamental de engranes. ¿Ok? Esta ley fundamental de engranes, ¿verdad? Puede ser utilizada ya sea para varios engranes o solo para un par de engranes. ¿Ok? Aunque ahora vamos a comenzar esta segunda parte de trenes de engranes, cuando yo tengo más de 2 engranes. ¿Ok? Si yo voy de 1 a 1, ¿verdad? De 1 a 1 con la ley fundamental de engranes, podría hacer exactamente lo mismo, ¿verdad? Pero me voy a demorar más. Entonces, estos trenes de engranes tienen sus ecuaciones específicas que se deducen de la ley fundamental de engranes. ¿Ok? Eso es lo que vamos a ver ahora. ¿Sí? Entonces vamos a comenzar por los trenes de engranajes simples, ¿verdad? Tenemos 3 tipos: trenes de engranajes simples, compuestos y planetarios. En este caso, los simples son cuando siempre tenemos los soportes de estos engranes, ¿verdad? Son inmóviles, ¿verdad? No se van a mover, es decir, el engrane va a girar simplemente en torno a un punto fijo y este punto no se va a mover. Estos ejes no se van a mover y estos ejes son paralelos. Entonces, si nos damos cuenta en la animación, A, B y C se encuentran alineados, ¿verdad? Sus ejes son perpendiculares, son paralelos entre sí, ¿verdad? Entonces yo podría, como les decía, hacer la ley de engranes entre A y B y luego entre B y C. O puedo obtener mi ecuación de aquí atrás, de aquí abajo. ¿Okay? Recuerden que MB siempre va a ser, ¿sí? Mi omega, ¿verdad? De salida sobre mi omega de entrada, 2, siempre es contrario a esto. ¿Ok? Entonces, si yo voy 1 a 1, ¿verdad? Yo puedo decir, miren, este de aquí es mi entrada para el primer par y B sería mi salida, el seguidor. Entonces tendría esta parte de aquí. Entrada sobre salida, porque me dan el número de dientes, ¿no? Esto es 20, 60, 10, el número de dientes. Entonces, ¿verdad? Y así yo puedo encontrar, ¿verdad? Mi omega de salida, omega B, ¿verdad? Si yo quiero para el siguiente, puedo hacer entre B y C, ¿verdad? Omega de salida, omega de, N de entrada, perdón, y N de salida. ¿Ok? O yo puedo hacer, si nos damos cuenta, si lo pongo uno al lado del otro, ¿verdad? Yo puedo ir eliminando, ¿verdad? ¿Verdad? Si yo voy cogiendo entrada sobre salida, entrada sobre salida. Es decir, entre A y B, A es la entrada y B es la salida. Entre A y B. Entre B y C, el de aquí, B le da movimiento a C, entonces B es la entrada, C es la salida, ¿verdad? Y si nos damos cuenta, se eliminan entre ellos todos los engranes intermedios, ¿verdad? Entonces voy a tener simplemente N de entrada, el primerito, ¿verdad? Sobre N de salida, el último, en este caso C. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Súper fácil la parte de trenes de engranajes simples. Preguntas, ¿ya se durmieron? Negativo. Perfecto, al menos Profe, 10 entonces está así. No, pregunta, profesor. Entonces, digamos que sean, en vez de 3, sean no 8 engranes, solo van a importar el primero y el segundo. El primero y el segundo, Y justamente. el último, el último. Y el último, exactamente. Por ejemplo, si yo digo aquí que mi entrada está dada aquí por omega 2, ¿verdad? Mi
relación de velocidades va a ser de salida omega 5 sobre omega 2. ¿Verdad? Porque tengo el 2, el 3, el 4, el 5. ¿Verdad? ¿Cómo yo hago? Si nos damos cuenta es 1 por 1. Entonces, como son arreglos externos, ¿verdad? Yo digo, entre estos dos hay un arreglo externo, entonces va un menos. Entre estos dos hay otro que va un menos y entre estos dos va un menos. ¿Verdad? Los multiplico entre sí, me va a dar menos, ¿verdad? Menos por menos más, más por menos da menos. Y en la segunda parte, en la parte geométrica, n de entrada, n2 sobre n5. ¿Verdad? Entonces, si yo le doy, por ejemplo, omega 2, 10 radianes por segundo, yo puedo calcular omega 5. ¿Ok? Esta parte, ¿está claro esa parte? Sí, profe. ¿Verdad? Entonces, recuerden, el más o el menos viene de la multiplicación de todos los individuales, ¿verdad? Recuerdo, menos cuando tengo arreglo exterior, más cuando tengo arreglo interno. Luego tengo trenes de engranajes compuestos. En este caso, yo sobre un mismo eje hoy podría tener varios engranes. Como los vemos aquí, por ejemplo, si nos damos cuenta, ¿sí? Tengo este eje de acá, ¿verdad? Que está sobre este eje está el engrane 3, el engrane 4. Okay, este es un tren de engrane compuesto. Entonces, ¿qué voy a hacer? Mi MB, recuerden, siempre omega de salida sobre omega de entrada. Ese siempre es este M. Y del otro lado, la parte geométrica, ¿verdad? Dice producto del número de dientes impulsores sobre número de dientes impulsados. Entonces hay que identificar. Por ejemplo, voy a decir que aquí mi entrada es 2. Esto es el mismo en dos vistas diferentes, ¿no? Mi omega 2. ¿No? Si yo digo que esto es 2, ¿verdad? 2 es entrada, 3 es salida, ¿no? 3 no es entrada para nadie, ¿verdad? Porque 3 no está impulsando a nadie. 3 está compartiendo en este eje la misma velocidad angular. Entonces, omega 3 es igual a omega 4. ¿Ya? Y 4 sí está impulsando a 5. ¿Ok? Entonces, en este caso, mi omega 5 sobre mi omega 2, omega 5 sobre omega 2, ¿verdad? Va a ser igual a ¿qué cosa? Impulsores. N2, N4, impulsados, N3, N5. Y no hay que olvidarse los menos y más, ¿verdad? Entonces, entre N2 y N3 es un engrane externo, ¿verdad? Entonces hay un menos. Entre N4 y N5 también hay un engrane externo, un menos. Entonces aquí va a ser más N2 por N4 sobre N3 por N5. ¿Ok? Si digo que omega 2 es mi salida, lo multiplico por mi omega, es mi entrada, perdón, y así obtengo omega 5. ¿Ok? No sé si hay alguna pregunta. Hasta aquí. ¿No hay preguntas? Si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta ¿Por qué aquí. decimos que N4 es impulsor? ¿Perdón? No te escuché. ¿Puedes ¿Por qué decíamos que, o sea, el N4 era impulsor? Ya.
¿Por qué? Porque es el que transmite el movimiento. Si te das cuenta, N4 y N5, ¿verdad? Perdón. ¿Verdad? El movimiento aquí viene por el eje, si te das cuenta, ¿verdad? N3, el engrane 3 comparte eje con 4. Entonces 4 es el que se mueve inicialmente. 4 por 4 es que entra el movimiento, ¿verdad? Y 5 simplemente sigue al 4. Entonces N4 es el impulsor, N5 es el impulsado. ¿Sí? En cualquiera de las dos configuraciones. Miren que tenemos la misma configuración, lo único que cambia es la posición de 5. En este caso 5 está a la derecha, en este caso 5 está a la izquierda. ¿Okay? Profesor, una pregunta. ¿Y N3 no sería impulsor también? ¿A quién está impulsando N3? Sería impulsa N2. No. ¿Por qué? Porque mi movimiento entra por N2. ¿Ok? Eso es lo que yo le estoy diciendo. Ojo, ojo con eso. Yo partí de eso, ¿verdad? Yo dije, mi omega 2 es mi entrada a todo mi tren de engranaje. Es decir, por aquí voy a tener un motor que mueve este engrane, por ejemplo. Entonces, omega 2 es mi entrada porque ahí está mi motor. Entonces, el engrane 2 mueve al engrane 3. Ya, entonces, omega 2 es impulsor, omega 3 es impulsado. ¿Verdad? Pero por dientes, ¿verdad? N3 no tiene a nadie más, N3 no mueve a nadie. N3 es movido, el engrane 3 es movido por el engrane 2. ¿Ya? Pero está sobre el mismo eje 3 y 4. ¿Verdad? Entonces, si se dan cuenta, mi movimiento continúa por aquí, por este eje. Entonces, el 4 es impulsor, el 5 es impulsado. Profesor, ¿no podemos decir que N3 impulsa N4? No. ¿Por medio del eje? No. No. Okay. Recuerda que aquí estamos, en realidad sí pasa eso, pero es por el eje, no por los dientes, no por el tipo de engrane. ¿Okay? Es el eje que está compartiendo la velocidad angular. ¿Okay? ¿Estamos de acuerdo? Tal vez, ¿no? Sí. Profesor, una pregunta. ¿Y Yeah. si después de N5 viniera otro engranaje, pero en tren? O sea, como que una combinación de compuesto y luego tren simple. ¿Ese sexto engranaje se consideraría impulsor o impulsado? Claro, ahí de nuevo, N5, ahí sí, vamos a ver. Si yo pongo aquí un N6, un sexto, ahí 5 se volvería impulsor de 6. ¿Ok? 5 es impulsor, 6 impulsado. ¿Ok? Entonces aquí, otra vez, iría impulsor N5 sobre impulsado N6. Igual con un menos. ¿Sí? Porque aquí sí se están tocando en los dientes. Acá no, entre 3 y 4 solo comparten los ejes. El eje. ¿Sí? No sé si está un poco más claro. Entonces ahí se simplifica N5 y a la final N5 no importaría, porque ya solo importaría N4 y N6. Sí, en este caso específico, ¿no? Sí, en este caso sí. Sí. Porque si te das cuenta, al final,
esta última parte, ¿verdad? Es simplemente un tren de engranaje simple, ¿verdad? Por eso viene a simplificarse. ¿Ok? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Si no hay preguntas, vamos a ver. Perdón. Les dejo este ejercicio simple, ¿verdad? Un tren de engranaje compuesto para que ustedes lo hagan. Quiero pasar a este último video de... ¿Qué pasó? De trenes de engranaje, perdón. O un modelo de tren de engranaje compuesto, que es el, perdón, la caja de cambio manual. Voy a sacar esto de aquí. No me acuerdo si... Otra vez no me permite. No sé por qué. Vamos a ver cómo funciona una caja de cambio manual. Móviles por décadas. Incluso hoy es la forma más común de transmisión. En este video daremos una introducción conceptual sobre el funcionamiento de una verdadera transmisión manual con marcha en reversa. La pregunta básica es, ¿por qué hace falta la transmisión en un auto? El poder generado por el motor fluye por la transmisión antes de llegar a las ruedas. La función básica de la transmisión es controlar la velocidad y el par de torsión disponible para las ruedas bajo diferentes condiciones para manejar. Por ejemplo, si se quiere subir una colina, se necesita más par de torsión. Al reducir la velocidad en la transmisión, obtendremos mayor par de torsión con el mismo esfuerzo. En cambio, si la demanda de torque es baja, podemos aumentar la velocidad de la transmisión. Ahora veamos el funcionamiento interno. Las transmisiones manuales funcionan con el principio básico de relación de transmisión. Acá se muestra un mecanismo básico. Aquí los ejes de entrada y salida están conectados a través de un eje secundario. Un mecanismo de 3 velocidades luciría así. Está claro que al deslizar los engranajes podemos obtener diferentes relaciones de transmisión. Esta transmisión es más específicamente llamada transmisión de engrane deslizante. Son buenas para controlar la velocidad, pero tienen una desventaja inherente. Es complicado deslizar de un engranaje para interactuar con otro. La transmisión de engrane constante resuelve este problema permanentemente.
Acá los engranajes están siempre engranados, pero con una gran diferencia. Acá los engranes de salida están conectados de forma holgada con el eje. Si conectamos solo un engrane con el eje a la vez, el eje tendrá la velocidad del engrane conectado. Con la ayuda de un conector hipotético, acá se muestran diferentes relaciones de engranajes. Es interesante mencionar que en la cuarta velocidad, los ejes de entrada y salida están directamente conectados. El arte de fijar un engranaje holgado al eje de forma efectiva y sin problemas yace en el corazón de la transmisión manual. Veamos cómo se hace esto en la práctica. Primero que nada, los engranes principales del eje tienen un arreglo sincronizador de dientes de cono. Un buje se fija al eje. Un casquillo que es libre de deslizarse sobre el buje también se usa en este sistema. Está claro que si el casquillo se conecta con los dientes del cono sincronizador, el engranaje y eje girarán juntos, o se logrará la acción deseada de bloqueo. Pero durante la operación de la caja de cambios, el eje y el engranaje estarán rotando a diferentes velocidades, por lo que la acción de bloqueo no es una tarea fácil. Un aro sincronizador ayuda a igualar la velocidad del engranaje con la del eje. El aro sincronizador es capaz de rotar junto con el buje, pero es libre de deslizarse axialmente. Antes de mover el casquillo, el pedal de embrague es presionado. Así el flujo de poder al engranaje es descontinuado. Cuando movemos el casquillo, este presionará el aro sincronizador contra el cono. Debido a la alta fuerza de fricción entre el aro sincronizador y el cono, la velocidad del engranaje será la misma que la del eje. En este momento, el casquillo se puede deslizar más lejos y se unirá al engranaje. Así, el engranaje se une al eje de una forma eficiente y sin problemas. El mismo mecanismo es usado para cambiar de velocidades, tales como primera, tercera y cuarta velocidad. También se puede ver el mecanismo de cambio de velocidades. Una quinta velocidad es usada para girar el eje de salida a una velocidad mayor al eje de entrada. Ahora veamos, ¿cómo funciona la marcha en reversa? La marcha en reversa usa un arreglo de 3 engranajes, como se muestra. De esos, uno es un engrane ocioso. Cuando el engrane ocioso se empuja y se conecta con los otros 2 engranes, el eje de salida girará en la dirección contraria. Por favor, fíjese que el engrane de reversa no tiene mecanismo de aro sincronizador. Esto significa que la rotación de la caja de cambios tiene que detenerse por completo antes de aplicar la marcha en reversa. Por favor, apóyenos en patreon.com para poder subtitular todos nuestros videos de inglés a español. Gracias. Espera, si aún no puedes hablar inglés, debes ver este video. Mi nombre es Kalle Anders y yo soy coach de inglés para millones de latinos online. Y soy de Suecia y aquí en mi hermoso... Ahí vimos el ejemplo más común y que vamos a estudiar un poquito más adelante también de 3 engranajes compuestos. ¿Okay? No sé si hay alguna pregunta hasta acá. Si no hay preguntas, nos vamos a quedar hasta ahí, señores. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Gracias, ingeniero.